¿Listos? Listo, tú mandas. Vale, pues primero agradecerte por el espacio, realmente. Muchas gracias porque pues me pude contactar con Lea y pues nos contactó. Muchas gracias por el espacio y pues espero igual tomarnos el tiempo que te cité como para no tomarte más tiempo. Y ya, igual pues te mostré un poco, te cuento un poquito de mí. Yo estudio mercadología, estudio en la Universidad Central. Actualmente estoy viendo una materia que se llama Innovación para las Organizaciones y digamos que el proyecto que tenemos justamente es como entrevistar a una persona que tenga como su recorrido, un amplio recorrido en esta área y que nos pueda como brindar todo su conocimiento para los que nos estamos formando prontamente, para formar prontamente de estas áreas, ¿vale? Claro que sí. Mm, listo, entonces yo creo que podemos iniciar. Voy a empezar con la primera pregunta que quisiera hacerte y es, ¿cómo nos podrías explicar la diferencia entre innovación y creatividad, que normalmente pues pensamos que es lo mismo? Sí, normalmente se confunde. Yo creo que la creatividad hace parte del proceso de innovación de las compañías en general, de cualquier proceso de innovación. Entonces hay que lograr separarlas. Es solo una parte del proceso, es una parte de lo que se hace dentro de todo el proceso de innovación. Entonces, la parte de la innovación va un poco más allá, no es solo la parte de creatividad, sino tiene procesos de implementaciones y otras cosas más grandes detrás. O sea, no es tan sencillo como solo la creatividad, pero es súper clave el tema de la creatividad. Ok, o sea, la creatividad es como el momento previo a la innovación, algo así. Sí, yo creo que hay una chispa. Primero hay como una necesidad de algún departamento o de alguna empresa. Está como esa necesidad, de esa necesidad puede salir chispa, y la creatividad es como desde donde puede arrancar para buscar los resultados o los cambios o la reingeniería que se necesita. Ok, perfecto. Ya teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son esas habilidades que tú crees que debe tener una persona o que debe desarrollar una persona que hace parte o que quiere hacer parte de un cargo de innovación? Que sea creativo, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, eh, que pueda pensar fuera de la caja, es decir, que pueda ser muy analítica y que pueda entender procesos no solamente de lo que está especializado esa persona o de los departamentos que conoce esa persona, sino que tenga conocimientos. Más que tenga conocimientos, yo creo que es como que pueda estar dispuesto a entender procesos de otras áreas, porque la innovación no es solo con respecto a un área de una empresa o solo a la parte tecnológica o solo a un área específica. Tiene que estar uno dispuesto a, a poder entender procesos de otras áreas, y yo creo que en general es eh, poder entender estos procesos, poder pensar fuera de la caja y poder inventarse nuevas formas de trabajar. Perfecto. Esto que mencionas de cómo poder entender, digamos, todas las áreas de una empresa y pues estar un poco como no enfocado en una sola área que sea innovación, sino en general, me lleva un poco a la tercera pregunta y es el tema de hace un tiempo, yo creo que un tiempo muy cercano, no se hablaba mucho de innovación en las empresas no tenían un equipo que constantemente se estuviese pensando como en crear nuevas cosas, ¿sí? Como un equipo enfocado. Entonces, ¿cuál crees tú? Bueno, tal vez esta sea una de las consecuencias, digamos, de que no haya comunicación entre las áreas, pero entonces ahí mi pregunta es, ¿cuál crees tú que fue ese detonante que llevó a las empresas a pensar que realmente se necesita este equipo en las empresas? Yo creo que la velocidad con la que han venido cambiando las cosas en el mundo ha llevado a implementar un poco más este tema de la innovación. Como tú lo dices, antes ni siquiera se pensaba que fuera necesario tener un departamento de innovación. Es más, hoy en día yo he tenido que vivir el proceso
de la empresa, de poder hacer que el resto de áreas entiendan que la innovación no es solamente para el departamento de innovación, sino tiene que estar ligada a todos los procesos de la empresa. Entonces, yo lo que creo que porque ha habido ese tema y últimamente se habla tanto de la innovación es porque el mundo hoy en día se mueve mucho más rápido, se mueve mucho más ágil, la tecnología nos lleva a acelerarnos. Entonces, yo creo que las empresas se dieron cuenta que si no tienen un departamento que sea como el eje que haga esa sinergia con el resto de los departamentos para que se empiecen a modernizar, empiecen a cambiar procesos, empiecen a hacer todo lo que tienen que hacer para no quedarse como en una era atrás. Eso es lo que ha llevado a que hoy en día aparezcan y cobren más importancia los temas de innovación dentro de las compañías aquí en Colombia. Claro que sí, creo que lo hemos visto mucho y las empresas que han quebrado realmente es porque nunca se renovaron en sus procesos. Y pues ahí va todo el tema de la innovación. Eso se nota y uno se va dando cuenta que en general hay empresas que se quedan como, o sea, tal cual, que tú las percibes como si fueran empresas de otra época, de décadas, de hace muchas décadas y es evidente, hay unas que se les nota más que otras, pero sí, al final yo creo que tarde o temprano si uno no se mueve y no se va acomodando a lo que va ordenando el mundo, se va a quedar ahí. Así es. Vale, ya teniendo en cuenta también esta pregunta y pues lo nuevo de alguna forma que son como es esta área en las empresas, sobre todo aquí en Colombia, creería, ¿crees que hasta el momento lo que se ha hecho desde tu experiencia, lo que conoces, las empresas tienen estas áreas bien definidas y los cargos bien definidos o pues todavía falta mucho? Yo creo que se está viviendo el proceso. Yo creo que no todas las empresas, o sea, yo no creo que hoy en día todas las empresas tengan departamentos de innovación, que tengan personal dedicado exclusivamente a temas de innovación. Incluso en la empresa donde yo trabajo, si bien yo manejo el área de innovación, también tengo otros encargos adicionales. Entonces, digamos que siento que a veces como que no se le da la importancia que debería dársele. Entonces, estamos en proceso. Yo creo que aquí en Colombia esto todavía no se da. Hay entidades que, no sé, la Cámara de Comercio impulsa mucho el tema de la innovación. Hay como diferentes entidades que impulsan mucho esa parte, que hacen congresos, que hacen talleres, que hacen una cantidad de ejercicios, seguimiento, asesorías, pero estamos crudos. O sea, yo creo que a veces hay empresas que no sienten que sea necesario, o sea, sienten que dentro de cada uno de los departamentos se puede generar. Lo que pasa es que yo creo que el día a día del trabajo de todas las personas no deja que uno piense en ese proceso de innovación, que es pensar un poquito más allá y pensar en un poco de salirse de lo que se está haciendo actualmente para ahorrar tiempo, para optimizar procesos, para todo eso. El día a día no te va a dejar llevar esos procesos como deben ser. Ok, listo. Hay otro punto que quisiera tocar y es todo como la aplicación y todo el boom que estamos viendo y que las empresas están como muy en línea con el tema de las luchas sociales, como el feminismo, la afrocolombianidad, el tema de la comunidad LGTBIQ+, y todo esto. ¿Tú crees que esa aplicación y como todos esos procesos que están llevando hacen parte de la innovación? Yo creo que todo esto es parte de lo que hay que tener en cuenta dentro de los procesos de innovación. Es decir, sí o sí, el mundo, sobre todo en este tipo de temas, está dándose vuelcos, está cambiando, está entendiendo que la vida ha cambiado, que hay nuevas formas de pensar, bueno, o que siempre han existido, pero pues que hoy en día están haciendo parte de toda la sociedad. Entonces yo creo que al final sí o sí, tanto este aspecto como cualquier otro aspecto de diferencias, no sé, aquí hablas de géneros, de tema de feminismo, de tema de mujeres, claro que sí, pero al final hay que entender que todos estamos
como tenemos que estar dispuestos a que hay muchas formas de pensar y que hay muchas formas de ver el mundo. Entonces, sí o sí, esta parte es una parte muy importante del tema de la innovación. Vale. Y en el momento, por ejemplo, pues de centrarse en innovación, digamos, desde tu cargo, ya sé que me cuentas cómo tienes otras áreas, pero cuando te enfocas como en innovación y de pronto hay escasez de ideas o escasez de, sí, como de creatividad, ¿cuál es esa técnica que usas para volver a activar o buscar cómo darle, cómo innovar realmente? Sí, normalmente hay que primero salirse del ritmo que lo lleva uno el día a día de hacer las cosas, de es que esto es para hoy, esto toca hacerlo hoy. Hay que hacer pausas y detenerse y decir, eh, específicamente en la compañía lo que hacemos es 1 o 2 días, eh, nos vamos de Bogotá, o sea, normalmente ni siquiera lo hacemos en un salón en Bogotá, sino buscamos un lugar que nos saque del ambiente que normalmente tenemos y nos aislamos, digamos que obviamente uno no se puede desconectar totalmente, pero sí en las sesiones de lluvia de ideas y generación de ideas, nos desconectamos de dispositivos, tratamos de estar concentrados únicamente en eso y yo creo que esa es de las partes más importantes, que es dedicarle el tiempo que realmente necesita la cabeza para salirse de lo que está pensando uno cada día. Entonces, esa es una de las técnicas que se hace periódicamente en la compañía. Hay otras que son, digamos, cuando hay necesidades específicas, es como un mini taller de ese tipo que es aislarse, pero un poquito. O sea, puede ser en una sala de juntas y vamos a lanzar ideas, pero siempre enfocadas a un objetivo. O sea, creo que uno no puede llegar a sentarse en una mesa y generar ideas si no tiene claro qué es lo que se está buscando. Hay ejercicios de creatividad que te ayudan, hay libros especializados en creatividad que te ayudan también a encontrar ese tipo de ejercicios en internet. Hay también ejercicios que te ayudan a ti como persona y a equipos a pensar diferente, entonces a mover el cerebro de una forma diferente, entonces hacer dibujos de formas diferentes. Hay unos cuadritos de puntos, por ejemplo, en una hoja en blanco dibujas una cuadrícula completa de puntos y la gente le entregas a las personas y las personas deben sacar dibujos de ahí en cada y ver qué se les ocurren. Eh, por ejemplo, para fortalecer el tema de la creatividad, yo normalmente lo que recomiendo es que a uno siempre le piden una idea o alguna cosa o alguna opción y esa primera idea que se te ocurre es la primera idea que se le ocurre a cualquier persona. Es decir, que es muy raro que esa primera idea sea wow, sea una bomba. Entonces, por lo general, esa primera idea yo digo, deséchela, es un primer buen paso, pero deséchela y empiece a exigirse un poco más allá. Entonces, normalmente cuando tú haces esos ejercicios de creatividad hay ideas comunes, que son esas primeras ideas, y cuando tú le empiezas a exigir más a la creatividad y al cerebro y a eso, empiezas a pensar diferente y a explorar un poco más a fondo y empiezan a aparecer ideas que uno ni se alcanzaría a imaginar. Súper. Suena un poco complejo, sí, debe ser muy difícil como estar tratando de pensar precisamente fuera de la caja, como lo decías todo el tiempo, y estar pensando en cosas que de alguna forma no existan todavía o cosas, sí, me Sí, parece pues complejo. es difícil, digamos que depende también mucho de la persona y hacerle entender al equipo con el que se está trabajando que al final digamos que no hay ideas buenas y malas, eso siempre te lo van a decir, pero yo creo que también hay un tema de poder entender cuando te dicen que tu idea no sirve. O sea, a veces pues uno como un ser humano no está acostumbrado que le esté diciendo, no, es que eso está muy mal o eso no se puede, digamos que no, o sea, como que en general hay que aprender y creo que dentro de mi trayectoria en general en temas de creatividad, creo que lo que siempre le he dicho a mis equipos es que aprendan que no todas las ideas pueden
ser ejecutadas o que no todas las ideas son recibidas. Hay algunas ideas que se van con un no como por respuesta, sino que es que hay personas que cuando reciben un no dicen, yo para qué aporto más si ya me están diciendo que no. Entonces hay que enseñar eso y entenderlo desde uno como ser humano para saber que al final lanza y lanza y lanza y lanza que algo tiene que ser efectivo. Claro, yo pienso que creo que eso pasa mucho, sobre todo en un área de innovación, y es que la mayoría de las veces pues no va a servir de alguna forma, sino que cuando sirve, pues sirve, es como ese puntico que sí sirvió y pues está bien. Pero Y sí, a veces uno cree que la idea que es la más grande y la más poderosa va a funcionar perfecta y resulta que no, pero también eso hace parte de la innovación, poder probar cosas y poder arriesgarse y poder hacer cosas que otros departamentos de pronto o otras personas no se atreven a hacer. Tú debes estar en la capacidad de arriesgarte y de equivocarte. así es. Vale, y más allá, digamos que pues ya la creación es un reto, pero más allá de esto, ¿cuál crees que es el reto más grande también que se vive dentro de la innovación, de un área de innovación? Ah, yo creo que la parte de creatividad y de generar esas ideas es complicado porque a veces uno está bloqueado y tiene que buscar como sea, pero, pero en realidad esa es la parte medio fácil, más relajada, más divertida, y unas partes que son más difíciles que es ya cuando quieres implementar en las otras áreas los procesos a los que les has trabajado. Eh, ese tema no es sencillo porque normalmente uno está acostumbrado a trabajar de una manera y va a llegar alguien ajeno a tu departamento a intentar decirte cómo hacer las cosas nuevamente. Entonces, esa parte de la implementación y esa parte de entender, por ejemplo, que uno no va a la fija, sino pues que al final también se están haciendo experimentos, creo que es lo más difícil, ejecutar eh, ya lo que sale de los procesos. Ya cuando decides, sí, listo, vamos a implementar este proceso, ahí yo siento que es la parte más complicada, por lo menos personalmente creo que a mí me cuesta bastante porque he probado con diferentes departamentos, con diferentes empresas y estamos acostumbrados a siempre trabajar y siempre se cambia algo, así sea un paso pequeñito, pero la costumbre siempre te va a llevar a ti a volver a hacerlo como lo venías haciendo antes. Entonces, eso, implementar y mantenerlo es bastante complicado. Claro, es un poco del tema de no sentirse cómodo. Cuando hay cambios, uno no se empieza a sentir cómodo y justamente pues no quisiera como que cambiaran ese proceso porque pues así sabes hacerlo y ya, sí pasa. Tal cual. Bien. Listo. Y ya como, no sé, en los estudios que has realizado, en tu equipo, por ejemplo, que conoces un poco de lo que estudian, de su trayectoria, ¿tú crees que las universidades realmente están prestando, brindando esas herramientas, esos conocimientos que necesitamos nosotros para ser parte de un equipo de innovación? Yo creo que sí que el esfuerzo se hace. Yo creo que antes era algo que ni siquiera se motivaba en las universidades, era un poco más básico y hoy en día ya por lo menos aparece dentro de los pensum, aparece dentro de los talleres, aparece de alguna forma. Yo creo que sí es importante, obviamente como es todo un proceso entenderlo, eh, no es un proceso tan antiguo y no es un sector en el que mucha gente se haya especializado, sino hasta hace poco. Entonces, digamos que yo lo que siento es que hay mucho, mucho por aprender, que obviamente los profesores deberán conocer mucho, mucho del tema y estudiar mucho a fondo para poder transmitir y que cuando los estudiantes salgan a hacer sus prácticas o hacer sus trabajos se encuentren con la posibilidad de poder innovar en las empresas y además no solo de entender desde el punto de generación de la innovación, sino entender, como te decía, de pronto desde otros departamentos que sepan que la innovación puede llegar de otros lados y poder implementar. Entonces, pues yo me imagino que no estamos a un 100%,
pero arrancamos, que es lo más importante, y probamos. Y como te decía, yo creo que para innovar hay que arriesgarse, para innovar hay que moverse, hay que probar y equivocarse. Perfecto. Ya para finalizar, pues unido a lo que nos dices un poco en la anterior pregunta, me gustaría que nos regalaras como algunos consejos a las personas que queremos ser parte de áreas de innovación, de todo el tema pues marketing y todo lo que estamos viviendo, como toda esa revolución digital que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué nos podrías como decir, aconsejar o lo que quieras? No, pues yo creo que es un área apasionante este tema de innovación, de marketing. Pues a mí me parece súper, súper apasionante. Me parece que es de los trabajos que no son cuadriculados, de los trabajos que te permiten, si eres de las personas que se aburren normalmente, que normalmente quienes estudiamos este tipo de carreras somos personas que nos aburrimos constantemente a estar haciendo lo mismo, y eso es como el motor que nos lleva a hacer cosas nuevas y a buscar cosas nuevas. El trabajar en innovación y en marketing te lleva a eso, o sea que no siempre vas a tener los mismos inconvenientes, que siempre se te van a aparecer cosas nuevas, que siempre vas a estar necesitando actualizarte, que vas a estar necesitando eh, yo creo que es ser muy curioso. Yo creo que el tema de estar con el tema de la curiosidad, de estar aprendiendo, de leer mucho, no tienes que ser un come libros, pero sí ser muy observador sobre todo también. Uno aprende mucho de todo lo que se le va atravesando. Creo que en la vida la creatividad, la innovación y eso nace de pequeñas chispas de inspiraciones y de que ves algo y dices, ah, esto podría funcionar para tal cosa. Creo que es como estar muy con los ojos abiertos y estar dispuesto a generar y sobre todo aprender a pensar diferente. O sea, yo creo que es como aprender a manejar ese proceso creativo. O sea, que tú entiendas cómo haces que tu cabeza genere nuevas ideas y puedas traer nuevas cosas aquí sobre la mesa. Claro, pues yo creo que todas las personas igual como que generan justamente ese proceso creativo diferente. No sé, tal vez a algunas les funcione más el trabajo de campo, pero tal vez si está la persona que en una oficina puede generar pues mil ideas. Sí debe ser muy diferente pues en cada persona el proceso con el que lleve a cabo toda esta creación. Claro, además que tú puedes ser creativo, pero creo que lo más importante que eso es poder identificar cómo eres creativo. Es decir, que puedas identificar qué es lo que es creativo, cómo llegas a esos procesos, cómo llegas a esas ideas, cómo puedes pensar diferente. Ya cuando logras identificar qué motiva, o sea, si a ti te motiva a ser creativo, salir y ver un paisaje, estoy poniendo un ejemplo súper cliché, pero digamos que si logras identificar qué es lo que te genera o cómo haces para escoger las mejores ideas de todo el proceso que hay, estás avanzando mucho más. O sea, porque no basta con ser solo creativo, sino identificar esos momentos que generan tu creatividad y cómo llegas a las mejores ideas. Vale, pues muchas gracias, Toño, por tus palabras, por tus consejos, por todas tus respuestas. Realmente son muy valiosas para los que apenas estamos iniciando en el camino. Pues nada, qué gusto conocerte y realmente muchas gracias por el espacio. Vale, Lady, no, con muchísimo gusto. Yo creo que es un área súper apasionante que se van a encontrar con cosas inimaginables, no solo porque a veces uno solo lo limita a temas de tecnología, que solo esto, innovación, tecnología, obviamente tienen un vínculo gigantesco y con la tecnología puedes avanzar muchísimo, pero seguramente cuando se encuentren con esta vida de innovación, de creatividad, de todo eso, lo van a disfrutar porque por algo están ahí en estas carreras que te llevan básicamente hacia allá. Así no uno no llegue a un departamento de innovación, al final temas de mercadeo te van a servir muchísimo para cualquier área. Y ahí es donde está el dinero. Eso es muy cierto, ya lo hemos visto. La carrera del futuro, dicen. Eso Ay, Dios. dice. Sí, qué bueno. Sí, me hacías acordar un poco el tema que decías que los que estudiamos esta carrera es porque nos aburrimos normalmente muy rápido.
y sí me vi un poco reflejada ahí. Es como que queremos estar en constante cambio porque estar en un solo lugar como que no nos sienta bien, no nos sentimos cómodos. Y es A veces realmente, uno se aburre del proceso que está llevando. A mí me ha pasado en la empresa, yo llevo muchos años, yo llevo 20 años trabajando en la empresa y la presidenta de la empresa logró identificar o se dio cuenta que yo con cierta periodicidad me aburro haciendo algo y entonces lo que ha hecho es cambiarme de cargos y apenas es como estrenar, o sea, al final yo me siento en un nuevo cargo que digamos que está bajo la misma línea de productos, de creatividad, de todo eso, y estoy estrenando, entonces me lleno otra vez de energía y vuelvo a comenzar el ciclo, pero sí me pasa que en el anterior cargo, en el anterior trabajo ya me siento como agotado, como que con eso ya estoy volviendo a hacer lo mismo. Y eso también es como abrir las puertas a nuevas personas, porque también la mente se cansa, llega al punto en el que puede que no te dé más para pensar específicamente en un área ya como tal. Entonces, antes trabajaba, manejaba la parte de radio, de producto y generación de producto que exigía mucha creatividad, pero ya llegó un momento en el que yo sentía que estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pasemos a otro lado y digamos que vuelve y se renueva absolutamente todo. Es muy chévere, es bien interesante. claro, y crecer de pronto así, digamos, pasar de cargos en la misma empresa también, pues de pasar de un cargo, digamos, de radio, como dices, a innovación o algo así, pues ya traes todo lo que habías generado en radio y tienes como un poco más abierta las posibilidades para aplicarlo también en innovación. Entonces también me parece como chévere ese tema. De acuerdo, esos procesos son interesantes y cada vez aprendes mucho más y a generar mucha creatividad en tus equipos. Listo. Muchas gracias, realmente. Bueno, te recuerdo finalizar como protocolo que solamente va a ser utilizado el contenido académicamente. Eh, pues entrego la sustentación y demás. Igual si quieres te puedo presentar como el reporte y ya. Pero pues para que lo tengas en cuenta que no se va a utilizar para nada más. Claro que sí, Lady, no hay ningún problema. Es con Vale, pues muchísimo gusto. muchísimas gracias. Tengas buena noche. Qué Gracias, gusto igualmente. conocerte. Un abrazo. Saludos, Chao. Alejandro. Vale, chao.